Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors. Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión estaremos regresando a la línea de Marvel Legends. Estaremos checando al personaje Vulcan. Quédate conmigo, ¡comenzamos! Vamos a empezar con la caja. Tenemos la clásica caja con ventana de Marvel Legends, la cual lleva en la parte de abajo como título X-Men Marvel's Vulcan. Por uno de los costados trae una padrísima ilustración de Vulcan en su versión de los cómics, mientras que en la parte de atrás repite la misma ilustración y nos muestran el resto de personajes que componen la Wave para formar a Bone Breaker. Ya por el último costado vuelven a repetir la misma ilustración. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Lilandra. Vengo de un mundo desconocido para ti. Un mundo llamado Shi'ar. Ya tenemos el blister fuera de la caja. ¿Y qué es lo que incluye? Viene con un par de manos para Vulcan, otro cambio de manos para Bone Breaker y el torso con manos de Bone Breaker. Ya tenemos la figura fuera de la caja, la cual mantiene el diseño bastante fiel a su contraparte de los cómics. El molde es bastante bueno, bien proporcionados y esculpidos todos los músculos. No trae ningún tipo de texturizado, por lo que podríamos considerar que es un molde base. Prácticamente lo único nuevo sería la cabeza. La figura está muy bien pintada, aunque no trae ningún tipo de degradados, pero el pintado está muy bien delineado. Y a todo esto, ¿quién es Vulcan? Vulcan es un mutante de nivel Omega. Su verdadero nombre es Gabriel Summers, hijo de Christopher Summers y Catherine Summers, padres también de Cíclope y Havok, quienes serían sus hermanos mayores. Apareció por primera vez en X-Men Deadly Genesis en el 2006, creado por Arnold Drake, Don Hick y dibujado por Neil Adams. Para narrar su historia, retomaremos lo ya mencionado en la reseña del personaje Havok. Recordarán que los padres de Vulcan fueron abducidos por una nave extraterrestre del Imperio Shi'ar. Christopher, para salvar a sus hijos Scott y Alex, los lanza de la avioneta en un paracaídas. En esos momentos, su esposa Catherine se encontraba embarazada y después de haber sido abducidos, fueron llevados ante el emperador Shi'ar, de Ken. Christopher intenta escapar junto con su esposa, pero falla, y el emperador de Ken, como represalia, mata a Catherine apuñalándola. Ajeno al conocimiento de Christopher, el feto es extraído con rapidez del cuerpo sin vida de su madre, y es introducido a una incubadora que se utiliza para criar esclavos. Ahí el niño fue envejecido hasta la adolescencia, para después ser enviado a la Tierra como esclavo y servir a Eric el Rojo, la mano derecha del emperador Shi'ar en la Tierra. Gabriel logra escapar y es encontrado por la doctora Moira MacDagger. Es un placer verla de nuevo, Alteza. Chakari, uno de los espías de mi hermano. En este miserable planeta me conocen como Eric el Rojo. Con pocos o ningún recuerdo de quién era o de dónde venía. Ella lo toma como su pupilo junto con el resto de mutantes que había reclutado y de los cuales Vulcan se haría amigo. El equipo estaba conformado además de él por Darwin, Sway y Petra. Ahora retomaremos los sucesos narrados en la reseña del personaje Darwin. Recordarán que el profesor X fue a solicitar la ayuda a la doctora Moira MacDagger de sus estudiantes para poder salvar a los hombres X que se encontraban atrapados por Krakoa, la isla viviente. El profesor Javier, antes de enviar a los estudiantes a la misión, los entrena en el cuarto de peligro y los ayuda a desarrollar mejor sus habilidades mutantes. Allí es donde Javier encuentra que Vulcan es hermano de Cíclope. Tras el rescate de Cíclope de la isla Krakoa, Gabriel le comenta a Scott que son hermanos. Después de que Cíclope es puesto a salvo, recordaremos que la batalla entre Krakoa y los mutantes de Moira continuó, que terminaría con la muerte de Petra y Sway, y enterrados vivos a Darwin y Vulcan.
Krakoa es expulsada al espacio con Vulcan inerte en ella. Con el tiempo, un evento causa que Vulcan despierte. Tras estos eventos, el Profesor X se culpa de la muerte de los mutantes de Moira, por lo que decide alterar los recuerdos de todos para que se olvidaran de la existencia de Vulcan y sus amigos, y evitarles a todos la agonía de su pérdida. Vulcan regresa de su exilio espacial para vengarse del profesor por haber ocultado su sacrificio. Secuestra a Scott y a Marvel Girl, donde él le revela a Scott que es su hermano nuevamente, pero le sorprende a Vulcan que Scott ya no lo recuerda. Vulcan encuentra al Profesor X y le obliga a revelar la verdad de los acontecimientos con Krakoa. Este lo hace con la ayuda de Marvel Girl y ante el asombro de todos, principalmente de Scott y Havoc. Pero no solo le revela a los X-Men, de paso también le revela a Vulcan su pasado y cómo el emperador de Ken había matado a su madre y cómo él fue esclavizado. Javier intenta hacerlo recapacitar para que deje de atacarlo a él y a sus hombres X. Havoc se niega a creer que Vulcan era su hermano debido a que luce mayor. Javier también les comenta que después de los eventos de Krakoa, Cíclope nunca se perdonó la muerte de su hermano y la doctora Moira siempre lo responsabilizó por la muerte de sus alumnos, por lo que Javier decide que era mejor para todos los involucrados quitar los recuerdos del equipo que dio su vida por los Hombres X. Tras un momento de titubeo de Vulcan, los Hombres X tratan de detenerlo, pero Vulcan es muy poderoso, aún para todos ellos juntos. Los derriba fácilmente y le grita a Cíclope y a Havoc que ellos ya no son sus hermanos, y se aleja volando lleno de ira al espacio con un solo propósito: ir en busca del asesino de su madre, el emperador de los Shi'ar, de Ken. Estos sucesos ocurren a través de la increíble miniserie Génesis Mortal en el 2006, una miniserie compuesta por 6 números muy recomendable. ¿Culminará Vulcan su venganza? Esa es otra historia. El cristal está aquí. Puedo sentir su poder. Vulcan es un mutante extremadamente poderoso. Tiene la capacidad de manipular, controlar y absorber grandes cantidades de energía en cualquier forma. Con sus poderes puede producir luz, calor, fuerza y electricidad, suprimir energías de otros mutantes, puede vivir largos periodos sin alimentarse y sobrevivir al vacío del espacio. Puede alcanzar la velocidad de la luz mientras vuela, y solo por mencionar algunas de sus habilidades. Ya tenemos a Vulcan en una toma de cerca. Es un gran trabajo el esculpido del rostro. A pesar de que biológicamente luce mayor que sus hermanos, cronológicamente sigue siendo el menor de los Homers. Charles Xavier, déjame mostrarte. Soy hermana de Ken, el emperador de Shi'ar. Serví a mi hermano fielmente. Pasaremos a las articulaciones. Puede rotar la cabeza a los 360 grados. Tiene una muy buena inclinación de la cabeza. En los brazos viene con articulación de mariposa. Puede rotar muy fácilmente los brazos. Trae corte también para poder girarlo. Tiene doble articulación en codos y hacer notar que trae cubiertos los clásicos puntos. Tiene rotación en los puños. Viene con una muy buena flexión en el torso. Puede rotar los 360 grados la cintura. El split es muy decente. Levanta las piernas para las patadas. Tiene corte en la pierna que le permite girarla. Viene con doble articulación en rodillas. Tiene corte en la bota para poder girarla. Y la ya clásica articulación en pies. Un muy excelente molde se utilizó para Vulcan. Hasta que supe que él buscaba controlar el mayor poder del universo. El antiguo cristal de M'Kraan, inmensamente poderoso. Hagamos la respectiva comparación con piezas de otras líneas para que tengan una idea de la proporción y escala de la figura. De Hasbro, de Transformers Earthrise War for Cybertron, les traeré a Optimus Prime. Y también de Transformers Earthrise a Ironworks. De NECA de las Tortugas Ninjas
basadas en la serie animada Al Maestro Splinter. También de NECA de las Tortugas Ninjas, pero basados en las películas live action, a la Tortuga Donatello. De Hasbro, de Star Wars Black Series, a Darth Vader, la figura del 40 aniversario. Y también de Star Wars, del paquete triple de Rise of the Skywalkers, a R2D2, R2D2. Y por último, de Mattel, de Masters of the Universe Revelation, a Scareglow. Y también de Mattel, de Masters of the Universe, a She-Ra, la princesa del poder. Mi hermano esperaba obtener el poder del cristal para usarlo como arma. Mi hermano está loco. Logré llegar a su sistema solar, pero de Ken me seguirá hasta aquí con el tiempo. Por eso debes ayudarme. Hola amigos, hemos llegado al final del video. Déjenme ahí abajo en la caja de comentarios qué les pareció la figura del personaje Vulcan. La verdad la figura está padrísima, a pesar de que es un molde sencillo, pero es de estos nuevos moldes que ya no trae a la vista los puntos de articulación. Se supone que este tipo de moldes nos estaría dando Hasbro al ya no darnos las clásicas cajas con ventana. Por lo demás la figura está bien pintada, lo único destacable en cuanto a esculpido es el rostro. Por lo demás es una figura bastante decente. Yo lo recomendaría si eres fan del personaje o si estás juntando la weight para formar al personaje Bone Breaker. Ya para terminar voy a mandar los respectivos saludos. Mando un gran saludo a mi amigo Paganini del canal Judas Vampire Paganini. Otro gran saludo a mi amigo Ray del canal Mundo de Muñecas Rescatadas. Otro gran saludo a mi amigo satánico del canal El Colector Satánico 666. Y por último un saludo hasta Canadá a mi amigo Patrick del canal The Passionate Pack Rat. Ya saben, si tienen la oportunidad, por favor vayan a visitarlos, apóyenlos suscribiéndose también a sus canales. Y no olviden también suscribirse al canal de su servidor. Regálame un like si te gustó el contenido del video. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!